Estimados estudiantes, un gusto estar con ustedes, aunque sea por la modalidad de distancia y virtual. Vamos a hablar del estado de cambios en la posición financiera o estado de flujos de efectivo. Su finalidad principal es mostrar en qué se invirtió el efectivo que la empresa generó durante un periodo. A diferencia del presupuesto de caja, vamos a trabajar con hechos históricos, es decir, con hechos ya registrados en la contabilidad. Obviamente es una herramienta que nos va a permitir determinar si la empresa está bien administrada. ¿Por qué? Porque nos muestra la gestión que se le dio al efectivo durante un periodo determinado. El flujo, el presupuesto, el estado de cambios en la posición financiera comprende tres tipos de actividades. Actividades de operación. Las actividades de operación son aquellas qué necesita la empresa para trabajar. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con ventas, con deudas de corto plazo, con cuentas por cobrar de corto plazo. ¿Verdad? Entonces, ejemplo, aquí vamos a tener las cuentas por cobrar, el inventario, las cuentas por pagar. Las actividades de inversión son aquellas que, como su nombre lo dice, la empresa invierte, ya sea, por ejemplo, yo compro un terreno o bien yo vendo un terreno. Yo compro acciones de otra empresa o vendo acciones de mi empresa. Y como dice la tercera, actividades de financiamiento son actividades a las que las empresas recurren para obtener financiamiento normalmente de largo plazo. ¿Cuál es el ejemplo? Los préstamos de largo plazo. Para elaborar este estado financiero, recuerden que ya es el cuarto, tenemos el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el balance de situación financiera y el estado de cambios en la posición financiera. Vamos a ocupar tres instrumentos o tres elementos, perdón. El balance general actual y el del año anterior, el estado de resultados actual y cualquier otra información que me brinde el contador sobre movimientos de efectivo de la empresa. Recuerden que aquí es importante que piensen en función del efectivo, es decir, en la plata. Hay dos tipos de actividades muy importantes en este estado financiero. Las entradas de efectivo, los orígenes que produce plata, ¿verdad? ¿Qué produce plata? Voy a poner un ejemplo. Yo tenía cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar me las pagó el cliente que me las debía. ¿Qué sé yo? Usando el ejemplo. Para 2017 las cuentas por cobrar eran de 90 y 2016 eran 100. El cliente me pagó esos 10 colones. Entonces va a haber una entrada de efectivo de 10 colones. ¿Verdad? Recuerden que en estos estados financieros vamos a trabajar con dos fechas, la más vieja y la reciente. A la reciente le vamos a restar la más vieja. Salidas de efectivo o aplicaciones, es decir, en qué gasté, en qué invertí el efectivo. Pónganse a pensar, por ejemplo, si yo debo plata, tengo una cuenta por pagar de 30 colones, se me ocurre, y la pago. Meto la mano en la bolsa, cojo el efectivo y la pago. Ya no tengo la cuenta, pero tengo menos efectivo. Entonces, es importante que apliquen estas reglas básicas para el estado financiero. Aumentos en los activos siempre van a ser salidas. ¿Por qué? Pónganse a pensar. Yo compro inventario, estamos hablando siempre asumiendo que es en efectivo. Compro inventario, ¿con qué lo pago? Con efectivo. Compro un terreno, ¿con qué lo pago? Con efectivo. En este caso, ¿verdad? Disminución de los activos, para nosotros va a ser entradas. Pónganse a pensar. Vendí un terreno, ¿qué me entró? Plata. Me pagaron las cuentas por cobrar, ¿qué me entró? Plata. Por otro lado, aumentos en pasivos y patrimonio van a ser entradas. Disminución en pasivos y patrimonio siempre van a ser salidas y vamos a tomar del estado de resultados dos cuentas. La utilidad neta, que si hay utilidad va a ser entrada y si hay pérdida neta salida, y los gastos de depreciación siempre van a ser entrada.
¿Por qué son entrada? Porque son una partida no monetaria. Es decir, para efectos fiscales se puede deducir para efectos de impuesto de renta, pero en realidad nunca generó una salida de efectivo. Importante. ¿Cuál va a ser el resultado del estado de cambios en la posición financiera? La variación que presenta el efectivo. Véanlo ahí. En el 2014 teníamos 3.300, en el 2013 2.200. Tenemos una variación en positivo de 1.100. Ese va a ser el resultado que voy a obtener al final del estado financiero. Cuentas por pagar, vean que aumentaron en 200. Como clasificamos, dijimos arriba, aumentos en los activos salida y de tipo operativo. Inventarios aumentaron. Los aumentos en los activos salida y es operación. Los activos fijos brutos aumentaron. Como es un activo, aumento, salida, pero en este caso de inversión. Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, vean que están aumentando. Los aumentos en pasivos son operación y son entrada. Los aumentos en este caso, perdón, en cuentas por pagar es una entrada y es de operación. ¿Por qué es una entrada? Pónganse a pensar. Un proveedor me vende mercancía y yo no se la pago todavía. Lo que tenemos en este caso es dinero literalmente prestado en forma de mercancía para trabajar. Entonces, por eso es entrada. Los impuestos por pagar igual. Yo no los he pagado, tengo la plata en la bolsa. Cuando los pague va a ser salida. En este caso, los pasivos de largo plazo no variaron, ¿verdad? Si hubieran variado, pues son de financiamiento. Y las acciones comunes, igual, si hubieran variado, serían de financiamiento. ¿Cómo vamos a calcular los dividendos? Fácil. A la utilidad retenida del año más antiguo, 2013, en este caso, que eran 2.800, le sumo la utilidad neta actual. Eso debería darme la utilidad retenida actual, que serían 4.200, pero si observamos el estado, el balance de situación financiera nos dice que son 3.400. ¿Qué pasó con esa diferencia? Son los dividendos. ¿Por qué? Significa que de los 4.200 que habían en las utilidades retenidas, la Junta de Accionistas decidió pagar 800. Los dividendos siempre van a ser salida y siempre son de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a prepararlo con los siguientes pasos. Uno, por ser un estado financiero, lleva encabezado normal, nombre de la empresa, nombre del estado financiero, fecha en la que se evalúa y tipo de moneda. Primero iniciamos con las actividades de operación. Se inicia siempre con la utilidad o la pérdida del periodo, las partidas no monetarias como la depreciación, las demás actividades, las actividades de inversión y se finaliza con las actividades de financiamiento. Importante, las salidas van en negativo y las entradas en positivo. Vemos el encabezado. Bueno, Industrial Rex, estado de cambios en la posición financiera para el año tal. Actividades de operación, inicio con la utilidad neta, como es una entrada, va en positivo, 1.400, gastos por depreciación, 1.600. Vean qué interesante, aumento de cuentas por cobrar, vimos arriba que aumentó en 200, pero los aumentos en activos son salidas, va en negativo. Aumento en inventarios, aunque aumentó para efectos de el cálculo de variación, en el estado un aumento en un activo, salidas. Aumento en cuentas por pagar, los aumentos en pasivos, entradas. Aumento en impuestos por pagar, igual, entradas. Disminución en otros pasivos a corto plazo. Estoy pagando una deuda, salida. Flujo de efectivo en actividades de operación me da 3.300. Las actividades de inversión, en este caso solo tenemos una, lo que es el aumento en los activos fijos. Al aumentar los activos disminuye porque es salida.
Y actividades de financiamiento, los dividendos, menos 800. Siempre los dividendos van a ser salida. ¿Cuál va a ser el flujo efectivo de la empresa para el año reciente? A más B más C, ¿verdad? 1100. Como vemos, vean que son los 1100 que calculamos en la parte de arriba en la variación del efectivo. Vean que este estado financiero es muy sencillo de elaborar. Siempre piensen en función del efectivo, ¿verdad? Este va a ser el trabajo de esta semana, preparar los que les envíe de práctica, ¿verdad? Y realizarlos, ¿verdad? Y ver si queda alguna duda. Si queda alguna duda, por favor me escriben y me la ponen con lo más detalle posible, ¿verdad? Clase, de verdad espero que a través de toda la tecnología que podamos tener a la mano, las clases les queden pues lo más claro posible. Importante recordarles que pues en este momento la situación que vive el país es delicado, que no bajen la guardia, que mantengan los protocolos que nos han dado las autoridades, que sigan las indicaciones y pues espero que nos podamos ya ver de nuevo pronto, una vez que esta situación pues tan grave pase. Muchos saludos a todos, en verdad espero de verdad que este video les aclare un poquito el tema y pues como les dije, espero la próxima semana prepararles otro material y hacérselo llegar. Un gusto estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Hasta luego.